Estamos pasando por la iglesia de Otavalo. Vamos aquí con los peñis de Runa Rap. Eso es mi hermano. Nos vamos a Quito al concierto. ¿El concierto de qué se trata hoy día, hermano? Principalmente. El concierto es de Festival del Sol. Solar. El Festival Solar. Un concepto de festivales generados con energía solar totalmente todo. Buena, ¿eh? Ajá. Está buena esa. Alternativas. Ya, bacán. Bacano mi peña, entonces vamos ahí. Me invitaron a cantar un temita ahí, acompañando a mis hermanos de los Runa Rap. Eso, ya. Torna bueno. Esto es Peguche entonces. De donde nace Runa Rap. Peguche. Justo de donde vieron la casita naranja y la casita de... Ya, claro. Ahí nace Runa Trap. Espera al Tupac, le están esperando. Ya viene. ¿Vamos a tomar bus ahora? No, un taxi. Ya. Ya viene tu amigo. Sí. ¿Dónde más se registra? Buena. Oye, hoy día hacen misa los días domingos acá. Sí, todos los domingos. Todos los domingos misa acá. ¿Y esos cohetes que suenan, por qué son? Fiesta. Es porque ya inicia hoy el Inti Raymi. ¿Hoy día es o era ayer? Hoy noche. Hoy día. El baño ritual es del inicio, que es hoy. Aquí en Peguche. Pero, o sea, según la cosmovisión andina, el 21 es, ¿no es cierto? 21, claro. Es ayer. Ayer. Sí, ayer. Una respuesta. Ayer fuimos. A las lagunas no fuiste. A las lagunas no fuiste. Sí. Anduve en Pijal también. Sí, yo también. A Pijal se iba. Anduve en un restaurante, había una escultura de Atahualpa ahí. Estaba hermoso ese lugar. Sí, razón, se ha tardado tanto. Yo pensé que se fueron a San Pablo nomás. Es que el cártel me pescó y me dijo, ya, ¿qué vas a hacer, mijín? Dije, vamos para allá. Vamos a comer. ¿Qué la otra vez le hemos dejado asustados? Dice. ¿Cómo está? De lo que le hemos dado mucha vida a la mala vida. Aquí el sonido del En gas. casa. Sí, no. Tienen melodía. Esa vez lo del pastel. quichua. Hay que mandarnos a hacer el de Runa Rap. ¿Esa qué? El de Runa Rap, pero en... Buenos conceptos. Por eso creo que la gente conectó bastante con el viernes del concepto de Inti Raymi y hip hop. Y después de nosotros del Neco, el puta la recontrarrompió. Sí, el único drama fue los problemas El fucking técnicos, sonido, no hermano. sé qué le pasó. Sí, es que nadie ¿Sabéis lo que pasó? Es que el hombre no descargó las pistas del Google Drive. Eso fue lo que pasó. Y empezó a tirar las pistas del Google Drive. Y yo se las pasé. Y estaba con internet. Sí, y yo se las mandé con un día de anticipación. El internet estaba bajazo, no digas, chucha, bandada del Tommy, pues, Sí, o de la Mavi. no, yo quedé rechoreado por eso, hermano. Qué tontera. No, del año. Sí, hermano. Aún así sí le hiciste bien. Sí, se mantuvo. O sea, sí, no se notaba así como, wow, ese caso estaba bien. Sí, por eso. Mantuvo el nivel. Es Cuando me dijeron, pasó eso, pues yo dije, ¿en serio? Sí, yo digo, yo dije era parte del show. Todo el tiempo le escuché bien. Es que hay que hacerlo así, po. En vivo, cuando te pasan esos inconvenientes. No, dejarlo Hay que como que. remendarle. Claro. Tenéis que zafar porque si no se nota, ahí se nota. Claro. Otavalo. Se corre abajo y le arriba, amiguito. No, abajo estaba yendo tranquilo. Ya nomás, Eso le estoy diciendo, pues vos ya estabas más antes que nosotros. Desde las 8 estoy afuera ya, rondando. Ya nomás estamos acá en el paradero de buses de Otavalo. Estamos aquí con todos los peñeros, todos los guambras del rap quichua. Vamos a Otavalo, a Quito, a un concierto de energía solar que estaba hablando delante del peñi Inti. Y nada, motivado, contento, todo pasando hoy día. Venimos también de Cotacachi, nos comimos una fritada, no tenía batería, entonces lamentablemente lo filmé con el
con el celular igual vamos a editar a ver si la podemos mostrar después eso, así que sigan viendo Maquito. ¿Por qué no me llaman? Señores y las señores, El nuevo. Ah, este tiene mayor zoom parece. Ya nomás estamos en este momento en el metro de Quito, Ecuador, estación Labrador. Dirigiéndonos al lugar donde vamos a tocar, centro histórico de Ecuador, allá donde tenemos que ir. ¿Este se pasa? Se pasa el código. ahí está pasando más ahora. Ah, oh, la cuestión complicada. Pide la tecnología. Vamos rumbo al centro histórico. En este momento no sé a qué estación vamos, pero es grande la estación de acá de metro. Salimos de la estación San Francisco y estamos en Quito. Bastante gente, hermano. ¿Quién aquí conoce? Día domingo. Es un buen Google Maps. Wow, qué gente. ¿Esa es una catedral o no? ¿Catedral? Y pensar que tantas veces yo decía ¿Cómo? La que hizo Cantuña. ay, yo te quiero. ¿Quién es Cantuña? Podría vivir. Si tú te vas, Es una leyenda. si ya no No sé si es estás. que es esta. Ve, Iti. ¿Eh? Esta es la que hizo Cantuña, ¿no? Y si tienes ya un ¿Quién era Cantuña? Cantuña era hay diversos relatos. Ya. Era un personaje indígena de aquí de la zona ¿Ya? que era nomás un personaje que trabajaba en la construcción. Ah, Y la ya. otra versión dice que sí era un personaje indígena, pero de los que sí eran estudiados, estaban como ya, Ya. acomodados, así, ¿no? Ah, ya. Pero a él se le encomendó la tarea de construir esta iglesia, la iglesia de San Francisco, Grande, hermano. catedral. ¿Eh? Llega el pero Pero, le dieron un cierto tiempo para que acabase, ya. ya que si no lo hiciese, creo que lo iban a encarcelar, algo así. Ah, No sé por qué. Ya. Creo que la historia es un poco más amplia, los que saben mismos deben saber, Claro. pero la premisa principal es que como él no estaba alcanzando porque ya mismo llegaba la fecha, faltaba aún bastante. todavía faltaba muchísimo, Ya. decidió hacer un trato, Pacto, por decirlo un pacto con el diablo. Oh, Le dijo que le ayudara, el diablo se le apareció, le dijo que le va a ayudar, pero que a cambio, pues normal, el diablo pide algo, ¿no? En Sí, este va. caso era su alma. wow. Él dijo sí, pero que quiere que se acabe todo hasta el último ladrillo, hasta el amanecer de ese día que hizo el trato. Y ahí hay un... Y el diablo dijo ya de una, hagámoslo. Pero ahí el Cantuña se puso pilas. Llamó a todos sus diablos, Ya. los demonitos, y todos empezaron a construir esto así, pero uno por uno, unos volaban, otros de ellos. Wow. Miles y cientos de diablos construyendo esta iglesia. Ya, Wow. ahí llega el detalle. Ya estaba por amanecer, ya estaba por salir el Métete, ven. cuidado, estaba por salir el sol. ¿Ah? Y Cantuña veía que ya estaban acabando la iglesia, que ya mismo terminaba. Empezó a temer por su alma, Ya. empezó a pensar que ya perdió todo y se le ocurrió algo. En todo el ajetreo, en todo lo que estaba haciendo, se le ocurre guardar debajo de su ponchito un ladrillo. Ya. Con este ladrillo hace que ya el sol sale y viene el diablo y dice, vengo por tu alma. Ya acabamos la construcción y todo y demás. Y él dice, no, yo te dije que tiene que estar terminado hasta el último ladrillo. Ya. Yo veo que aquí falta un ladrillo.
Chuda. Y así es como él se salva. Wow. Y por allá está un lugar donde dicen que es el último ladrillo que falta. Wow. Ajá. Interesante la historia. Claro, y el diablo pues frustrado se va, y no sin antes maldeciéndolo y diciendo, voy a volver por tu alma. Ya, la veo. O sea, la iglesia está maldita entonces. Ajá, ajá. ¿Y eso qué? Y es construida encima, sí es de recontra real, es construida encima de templos de los que vivían aquí antes. Claro. De los quitucaras y de los incas. Mira. Como todas las iglesias. Claro. Wow. Interesante la historia que me contó el Peñi, de ahí vamos a enfocar más la iglesia. Y esto es uno de los 3 eventos que hay. Son eventos ecosolares, algo así. Centro Histórico de Quito. Vamos al escenario que está ahí abajo. Gracias. ¿Cuál es su nombre? Hernando. Capunac, hay que nacer. Marida. Hola, buen día, muchachos. Famoso también. ¿Cómo? Panecillo. Mientras, Qué bonito, hermano. Ahí lo La Virgen. cosito. La Virgen del Panecillo, mira. Listo. La Virgen del Panecillo. Chuta, ahí sí no sé la historia completa. El hincha de saber. Él es el sabio. Ah, el sabio, ya. Un libro abierto. Y este es centro histórico, ¿no? Ese es el centro histórico. Es grande, ¿eh? Este es el bulevar de la 24 de mayo. 24 de mayo. Y aquí usted se va a deleitar con comer de nuestros nuevo. fabulosos almuerzos que te harán desear. Acá, bueno. Ya nomás hemos llegado al break lunch. Me voy a sentar por allá. ¿Te supiste camarón? Sí. Se ve rico, ¿eh? Sí, está rico. Nunca he comido esto. Por dos. Ni nosotros. Buen provecho, mis querido Juan Bras. Mi culpa y mi culpa. Warmis también. Los estofados mojaditos. Esto es Patacón, es verde, tostado, frito. Ah, ya, patacón verde. Es plátano verde. Que los dueños son costeños. Ah, para la comida. Bastante comen cosas costeñas. Esto también, el ají es costeño. Pescadito, este ají está brutal. Sí. Está brutal. ¿Y este cómo que se llama? Agua panela. Agua panela. Eso es más tradicional de Colombia. Rica esta agüita. Muy rico. Todo rico casero. Está muy rico. Está llegando la gente de la organización con el sistema de panel solar. Ahí los peñis esperando. ¿Cómo están los peñis? Estamos ready. Ya. Eso es, Nehuen Peñi, Nehuen. Fuerza, hermano. ¿Se terminó o va a empezar? Va a empezar ahora. Rap quichua y mapuche. Este es un proyecto festival solar que va moviendo los escenarios de un lado hacia otro. Este escenario, estaba en otro escenario y ahora lo traen hacia acá. Y un sistema de panel solar. Hola, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Una consulta. Yo soy de Chile. Hola. Y también vamos a tocar con los Runa Rap. Este proyecto de, ¿cómo se llama? Festival solar. Sí, Me decían que se trata de que ocupan energía. solar y cinética. Creo que Dani, que es el que está con la gorra, te puede explicar Ah, mejor. ya. Pero encima del carrito tienen paneles solares. Ya.
y aparte trabajan con energía de una bici, creo. Entonces, así es como él alimenta el sistema. Hay un proyecto de Francia. ¿Tienes muy tranquilo se suma acá? Sí. Solar Sound System. ¿Sabes qué? Préstate para poner la consolita aquí atrás. Claro, o sea, tranquilo. Sí. Es que no alcanza, creo, la... Me traen todo aquí en una... ¿A esto dónde le ponemos? Un carrito en una moto. Así es como montan todo, ¿ven? Un cachado igual. Todo pasando. Festival Solar, fiesta de la música. Aquí nos vamos a los camarines. Programa distrital de gestión cultural comunitaria. Aquí se van a crear unas redes importantísimas, ya que estos proyectos son impulsados por una delegación francesa. Hola, hola, buenas. Trajeron para acá, para el camarino. Estamos bonitos en este lugar. Bien cómodo aquí. De todo acá en el... Tenemos camerino. Si puede, hay que recalcarlo. De todo aquí ahí. Bien atendido, sí. Sí, bien atendido. Bonito. Está buena esta conexión igual que están haciendo. Que te levante y te despierta. Ojalá nos vean con energía solar. Bueno, el concepto. Sí, está bueno. Ojalá podamos Pero no es obligatorio. ver si es que hay otras presentaciones, digamos. Se va a dar. Sí. Aquí en la 24 de mayo, qué bacán. Hay que aprender a ocupar el espacio público. Ocupando el espacio público cambiamos un poco las cositas. Y pensando también un poco en el medio ambiente y en la crisis energética como la que se vivió el año pasado, también hay que pensar en cómo consumir mejor la energía, cómo ahorrar también la energía y cómo dejar de utilizar energías sucias y cambiarlas por energías limpias, que siempre termina siendo una inversión con visión para el futuro. Aquí este festival solar en homenaje al sol y en homenaje a la fête de la musique, a la fiesta de la música. Tenemos sonido, tenemos música, tenemos fiesta autónoma en energía. Y eso es lo que hace la diferencia de este festival. Primero, la autonomía de la energía, la transición energética. Segundo, la ocupación del espacio público. Cómo ocupamos el espacio público bailando, haciendo cosas que nos guste, disfrutando la música. Runa Rap está en la casa. De Peguche para el mundo, de Peguche para la 24 de mayo. Se están preparando nuestros queridos amigos que en poco tiempo nos van a mandar unas rimas con mucho flow. Con las manos en el aire. La fuerza del Runa ha llegado a Capana, Guabracanchi, desde Peguche para el mundo. La fuerza del Runa ha llegado a Capana, Guabracanchi, desde Peguche para el mundo. Saludos, taitas, mamas y guambras que más ven. Eso es lo que hay desde la calle Causay. Realidades fuertes como el suelo de Limbaquí, con la frente en alto, pero como no está quieto aquí. Unamos nuestras voces que se escuchan pisa aquí, que se desplacen entre Texas hasta Miravalle. Disfrutando tsunamis de sautas y quenas, haciendo hogueras en las cascadas. Si ponen caminando sin rumbo, llegó hasta la compañía. Se recomiendo pasen por allá, pura alegría, como los de la vivienda Yacta Santa Lucía. Saludos para el Juan que vive junto a la vía. Hay Lumán, también para su hijo Damián. Buena vibra, las buenas, las por allá en San Juan. Que estén bien, cuídense a todos los panitas. Una shumbu fue sin babura, chichi, como en Burumi Puka. Yucan Chihuahua, Rasata Samaspa, Hatari, Hatari, Hatari. Que
Velos como calera, temidos como puñados. Se levantan otapalos, fuertes como chimbalos. Pasón, Sama, junto a esa montaña se encuentra Kotama. Más de milenarios defendiendo a nuestra Pachamama. Hualongo, Puñaro, La Joya, Rey Loma, la ciudadela, los lagos también hablan Venezuela. Agato, La Bolsa, Peguche, todo por acá, falta por recorrer. Las manitos con el Señor Cielo, el Taita Inti, la Mamaquilla, que hoy día más que nunca está más poderosa y nos va a dar todas sus bendiciones. Hoy, en las tierras donde se celebran y donde deberían de celebrarse, es el Armaituta, el Armaichishi, el baño ritual, el baño en la noche. Hoy empieza un nuevo ciclo para todos nosotros. Hoy en nuestras tierras andinas empieza una metamorfosis, un cambio. Lo viejo debe morir y lo nuevo debe renacer, para que así la vida siga este tiempo cíclico que vivimos en los Andes. Y si ustedes pueden, vivan el Inti Raymi al máximo, al 100. No importa lo que pase, no importa dónde estén, no importa lo que digan, el Inti Raymi no es un lugar, no es solo una acción. El Inti Raymi es un ser, es este Ayauma que está aquí, es el Ayauma que está ahí parado, es el Ayauma que vive en todos nosotros y que viven todas las demás personas que llevan el Inti Raymi a todas partes del mundo. Con esa premisa y con mi querido amigo, compañero de la vida, con quien somos precursores de Runa Rap, FLP Beats, en los platos, un aplauso por favor. Empezamos esto junto a nuestro gran amigo directamente desde la comunidad de Kotama, Ratcher MC. Y por ahí también tenemos la sorpresa de un acompañante internacional. Directamente desde Chile nos va a acompañar con su rap del pueblo mapuche, nuestro querido amigo Nekulman, ahí presente. Eso, visitándonos desde tierras sureñas. Ya no va, gracias por estar aquí, Yopaychani, Taita. Bomba tachina y 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 bomba tachina. Guarda kuna rikuska ni masaltami kuna fuku ni masasara fuku ni masahiwa fuku ni masasisa kuna Paku kasama mirupa mi, wiwa kuna pas banyu pak, chaking anda hatu
ya chispa, pulpita china sarupa, pulpini china lurapa, china bibu biwanyupa, pataraguja, nanda minini, antaraguja, nanda minini, yuka pachama mata kuidangi, yuka pachama mata rikungi, pataraguja, nanda minini, ama wakachu, pachamamita, ama wakachu, pachamama wakachu, gritalo, ama wakachu, Ama wakachu, pachamama 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 wakachu, pachamama wakachu. Una rap está en la casa. Culmán, que ya está aquí desde hace algunos días y ya se presentó también en algunos escenarios ecuatorianos. Uno de los últimos que ya se presentó fue en Otavalo, en el Inti Jam Fest, que este año estuvo genial, la reventaron, estuvo genial. Esperemos para otras ocasiones puedan acompañarnos en otro Inti Jam Fest. Para todo esto síganos en nuestras redes sociales como Runa Rap. Vamos a tirar un temita, hermano. Esto se llama Huaychafe, que significa guerrero en Mapudungún. Así que dale play nomás, mi hermano. no podrán derribarnos. Esto cabe en el corazón al enemigo que te quiere ver manipulando, sabe vivo, esclavizado, atormentado, viviendo en un país sin identidad. Estamos todos perdidos. Sigo luchando firme, apoyando la causa por una buena educación para que acabe la ignorancia. Somos la fuerza de la conciencia, la resistencia que lucha bien en mi supervivencia. Amo de beta y Weichan, no nos callarán. Tenemos la fuerza espiritual en Quintremal. Soy de Colmán que mis venas con esa sangre mapuche. La tradición de Wifi y Cheyenne que se escuche. La valiente combatiente frente al endocillo. La historia de mi pueblo jamás yo me olvido. Intentaron eliminarnos pero no la seguimos. Con el de buen mapu de la tierra. Soy un Weichafe, con el chibum de la tierra. Traigo el mensaje, Weichafe, con el de buen mapu de la tierra. Soy Weichafe. Pedimos toda la fuerza espiritual en Punamun, con Kibel, Tuguren, y Puntufachi, el Kudungun, en un cadón reflejamos toda la fuerza de tu Weichafe, llegó al mapu que está en defensa. Como pelantaron Alvarino y Lautaro, que lucharon contra el invasor frente a los disparos. Entrenados por el arte del collello y así lograron resistir la guerra pelliza hasta el fin. Dejó en Tule mi frente a la invasión del Huinca. Sigue la lucha, la calle, la pola en el campo con latifundista. Por finca, expropiada por el Estado, que por signo de los siglos a nuestro pueblo le han robado. Libertad para nuestro país encarcelado. Libertad para presos políticos mapuche. Vamos arriba, Vicente, dice. Oriundo de la tierra, combatiente frente al endocillo. No ataca al explotador, sigo luchando firme, apoyando la causa. Si yo digo Inti, tú dices Raimi, Inti. Si yo digo Inti, tú dices Raimi, Inti. Weichafe, con el de Mapu de la tierra. Weichafe. Ese fue de Culmán, amigos, un gran aplauso para nuestro compañero. Solo las fronteras imaginarias y de los mapas nos separan, pero somos una misma cultura, un mismo corazón, un mismo pensar, un mismo sentir.
kuna kaspa runa kuna gaichi mana mai manda tiuchu peguche manda tiume mana mai manda guambrachu Halo kumanda sabuji Alishamu stakabai Cina piti tigamu Jadi ngapa tu sundaba Kutinda kuhasindaba Bakda kawa bicara Damba umanda kaucu Zakuna bandaru Kuna kapanya kukul Amajaka Fidarici Amajaka Dakiyaci Lukan cikai pikanci Gulbita shinjici Apa mai manda juksikan Cendaka ama kungas Kunci kupuna tapas Kari-kari curarispa Ama kupuna tapas Wani-wani riku cispa Lukan ci akta tapas Tuli-tuli Dena chispa, ama chinga chispa, ama kunga chispa, nyo kanchi taita mauta bulbi yuya kunga na ha. Kuna gali pali chigul bijata, kuna gali pali chigul bijata. Ya pasu kaganda bakan, na chari kai guto ya naya, yuka bayu ya kunga kan, yuka bayu ya kunga kan. Paktara manna kuyu ipi, wanga sini wantini shami, paktara wija chikunimi, ajanta yukchichi wanjichi. Tudu wanga pai tuku pai, kikimba umata kuyuchi kupai, kantuta raimi wan kuyuchi kupai, alempa vero turai. Kuna gali pali chigul bijata, kuna gali pali chigul bijata. R-U-N-A-R-A-P, Runa Rap está en la casa. Subiendo para la montaña, subiendo para la montaña, sencillo siempre energía, sencillo siempre energía. Se estaba quemando el monte, se estaba quemando el monte, se quema el monte, que se queme 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 el monte. Ha terminado la presentación de mi hermano de Runa Rap. Ahí están viendo el baile que estaba haciendo ese negro con la botella en la cabeza. No sé, hermano, se siente una vibra especial acá, hermano, así como que de alegría, de felicidad. Bueno, no tengo palabras, hermano.
Buena Villaño. Mi Chile. Bien. Yo anduve por Calama, Iquique. ¿Calama? ¿Iquique? Iquique, Antofagasta. ¿Y tú de dónde eres? Copiapó, Ecuador. ¿Ecuador? Ah, ¿viste Copiapó también? Copiapó, La Serena. Estuve en Santiago, Viña del Mar, Valparaíso. ¿Yo soy de Viña? Ah, conocí. ¿Sí, un recorrido? Qué bueno, hermano. Claro. Espectacular. ¿Y bailando? ¿Qué estás diciendo? Bailaba en los parques. ¿En los pubs? En los parques. ¿En los parques? En los bares. Ah, ya. ¿Y salsa? Ajá, salsa. Yo bailo salsa rumba, salón con la botella. ¿Y tú bailaste en la Piedra Feliz? ¿Ah? ¿En la Piedra Feliz bailaste? Sí, alguna feliz. ¿Valparaíso? Ah, bueno, hermano. Oye, entonces mándale un saludo a toda la gente de Chile. Saludo en especial de parte del bailarín de la botella para toda la gente de Chile. Los amo, los quiero mucho. Esperemos que muy pronto esté por allá haciendo esa rumba en los parques. Eso, hermano. De corazón, saludos para todos, amor. Listo. Muy agradecido, mi hermano. Charto May. Y ahí está el hombre que está piloteando el dron por allá. Brígido. Mira, está con los lentes y con el joystick ahí. Locazo, hermano. Locazo. No sé dónde chucha anda el dron, bueno. Ahí está, ya está, mira. Wow. Ahí pueden ver cómo el hombre está manejando el dron desde ahí. Ay. Charto May Peñi. Gracias, hermano. Gracias, bro. Está mi pana, Neculman. Viene desde Chile, de tierras mapuche. ¿Te gusta, bro? Igualmente, gracias. Sí, buena. Muy bien. Muy agradecido. Por aquí. Charto May Peñito. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Este es tu juguete, este es un dron de alta velocidad, ¿no? Es un dron FPV, sí. Oye. Yo fui el que le pasé. Oye, el hombre, tú pasaste por allá, por entre medio del escenario. ¡Wow! ¿Cuánto tiempo lleváis piloteando? 1 año 8 meses. ¡Wow! Por ahí 1 año 7 meses. Pero sí, es difícil. Tienes que meterte y meterle ganas y darle. No sé, yo tengo un Mavic 2 Pro. Sí. Yo igual tengo licencia de dron en Chile, pero yo hago fotogrametría. Topografía aérea. Sí, divertido. Yo tengo una persona conocida que está empezando a hacer esto, pero nunca había visto un dron tan de cerca, hermano. Este fue el que pasé por el escenario. Ah, ¿es otro ese? Ajá, que es hélices cubiertas, un poquito más seguro, y este es más rápido, más ágil, puede andar hasta 220. Wow. Y este unos 150. 150, ¿cuánto vale uno de esos más o menos? Dependiendo. Este es con sistema digital y siempre tienes que pensar que hay control, cámara y también las gafas. Ya, sí. Entonces, con sistema digital solo el dron más o menos de 500, que está bien armado. Gafas, si las consigues de segundo, unos 250, y el control unos 200, sí, unos 1000 te sale el juego. Ah, bueno, está bueno. Cámara aparte, obvio, y de ahí baterías son caras aparte. Igual. Está buen precio igual. Sí, está bien para lo que puede hacer. Ajá. No, bueno, compa, Es modificado, ¿verdad? Están armados, sí. Te felicito igual. Por el motor porque no tienen esa velocidad normalmente. Te felicito, hermano. Bueno, hermano, Buen trabajo. Gracias. Un pro, yo dije al escuchar el motor. Sí, ahorita me fui hasta la Virgen, igual, y una vuelta allá y bajé así. ¿Y este material después cuándo va a salir? ¿Va a salir o no? ¿O es para ti? No, es para ellos, va a salir con la página de ellos, yo les voy a mandar las tomas, pero si quieren igual crucemos contacto para ver qué hacemos. Instagram. Ya, sí. pues, Bueno, hermano, directamente desde el centro histórico de Quito, Ecuador, nos despedimos en el día de hoy, un día domingo increíble. Quiero agradecer a mis hermanos de Runa Rap por haberme invitado a tirar un temita acá a su concierto, hermano. A toda la gente que está acá reunida, que apoyó de Yuque. De verdad que es una energía muy linda la que hay en este país. Al mismo tiempo los paisajes, las montañas son muy hermosas. Y nada, todavía nos quedan 2 semanitas y ahora nos vamos a Inti Raymi en Otavalo, como les digo, y nos vamos a Guaranda también la semana que viene. Así que estamos contentos. Estoy súper agradecido de toda la gente. Charto May con Puche Mañúnculen. Sigan viendo.
Oye, esa voz como media aguda que sacáis. ¿Cómo es esa? No, la aguda. La aguda. ¿Cómo es esa voz? ¡Ay! Estamos en el trance. Wow, me hace zapateo, hermano. Que está cansado, hermano. Nos pasamos donde estamos. Nina Shunko, entonces, ¿cierto? Guaranca, guaranca, guaranca. Michamunchi, mincanchi. Acá. Ahora estoy de visita en Otavalo, yo soy mapuche, Chile. Y bueno, sígame como Necumán, a ver si podemos estar en contacto para poder volver algún día a tocar por acá. Claro, aquí quedas en contacto. Ya, ahí con los manos. Ya pues, que le vaya muy bien, gracias. No, yo voy por ahí. Nina Chunk, está la mano, hermano. ¿Cómo lo bajamos, mi Peñi? ¿Cómo lo bajamos? Aquí, nada, fresco, queriendo ya llegar a la yacta porque hoy es el día. Ay, ay, ay. Oye, aquí estamos con el productor audiovisual oficial de Runa Rap. Claro. ¿Cuál es tu nombre, mi hermano? Tupac. Tupac, el primogénito de Tupac Shakur. No cagá. Quizás. Puede ser, todo puede ser. Puede ser como no puede ser. Buena, mi hermano. Dale. Vamos a ver. Vamos registrando lo último, nada. Estamos pasando por la iglesia de nuevo, que antes la iglesia de Cantuña. La que me contó. Ya contamos la historia. La historia. Entonces ahora quiero mostrar un plano de acá. Mira. Wow, qué hermosa iglesia, hermano. Pero la historia que contó el Inti es impresionante. Que estaba hecha por demonios. Wow. Me dejáis loco. Nunca había escuchado esa weá. Un lugar turístico en el centro histórico de Quito. Tomémonos una foto, pues, Peña. Yapacho kanguna pakan, nachari kaiguto yanayan, tutapiu yaikunakan, yukapa kumbatu nukan, paktara manaku yurikpi, wagratsini wantini shami, paktara wiyachi hunimi, asiata yuchichi wangichi, tunuan apai tukupai kikima.